Muy buenas tardes, queridos alumnos de practicatest.cl. Espero que todos se encuentren de lo mejor, ¿cierto? Les comento, ¿cierto? Que estamos en esta unidad que habla de técnicas de conducción. Ayer estuvimos hablando de las marchas, ¿cierto? Estuvimos hablando de la estabilidad de la moto, hablamos de la mirada, ¿ya? Y hoy vamos a empezar a hablar de las técnicas de frenado, ¿ya? Técnicas de frenado. Es súper importante, casi, o diría yo en realidad que de vida o muerte, conocer cómo frena la moto, ¿ya? De qué forma lo puedo hacer mejor, qué me va a dar mejor resultado en ciertas situaciones, etcétera. Y cuál es la tecnología que también tenemos en la actualidad para mejorar el tema del frenado en un vehículo, en este caso en una motocicleta. Entonces dice que respectivo a las técnicas de frenado, dice que es importante frenar siempre de manera suave y progresiva a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. Esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia en caso de una situación apurada o de emergencia. Ya eso es súper, súper, súper importante. Ya hay que lograr, ¿cierto?, un equilibrio entre frenar con fuerza y no bloquear las ruedas, ¿ya? Así que eso es súper importante. Y otra cosa que es importante es que entendamos qué es el bloqueo de ruedas, ¿ya? Acá en Chile, por lo menos, al bloqueo de ruedas se le dice chantada, ¿ya? Así como en términos populares, ¿cierto? Una chantada es un bloqueo de rueda. Y explicado de otra forma, es que cuando la moto se sigue moviendo, pero las ruedas no están girando, ahí tenemos el problema, ¿cierto?, del bloqueo, ¿ya? La rueda, o sea, perdón, la moto se sigue desplazando, pero la rueda va ahí chantada, ¿cierto? O frenada o bloqueada, ¿cierto? O raspando el pavimento, etcétera, ¿ya? Entonces, esto se debe, ¿cierto? O mejor dicho, esto trae, ¿cierto? El problema de que perdemos la dirección, ¿cierto? Y además de eso, la frenada deja de ser tan efectiva, ¿ya? En la actualidad existen sistemas que evitan el bloqueo de la rueda o la chantada, ¿ya? Estos sistemas se llaman ABS. Todos lo han, probablemente ya todos han escuchado este término, ¿cierto? Y ABS significa Sistema de Frenos Antibloqueo, ¿ya? Entonces, dice que dice el freno principal de la motocicleta es el delantero, que es el que realmente detiene a la motocicleta. El freno trasero se usa como complemento y como ayuda para estabilizar la motocicleta. Es ideal en toda situación usar los dos al mismo tiempo. Al ocupar solo el freno delantero, corre el riesgo de una transferencia de cargas brusca y que salga despedido por el frente o que se bloquee el neumático delantero. Es conveniente que al momento de frenar, usted tome una posición que colabore en la maniobra, no permitiendo que la rueda trasera pierda su centro, para lo cual debe mantener firme el manubrio. Para frenar de una forma eficaz, debe inclinar levemente el cuerpo hacia atrás, impidiendo que se libere la rueda trasera, que es la que ejerce mayor fuerza para el avance de la motocicleta, la que será trasladada hacia delante, ¿cierto? Por el efecto de la frenada o transferencia de masa, ¿ya? ¿Qué nos quiere decir en este párrafo, ¿cierto? O en estos dos párrafos. Vamos en la moto y cuando frenamos, ¿cierto? Debemos sujetar el manubrio, ¿cierto? A lo mejor no con una fuerza excesiva, pero sí estar atento a que el manubrio vaya por donde nosotros queremos que vaya, ¿cierto? Y lo otro es que cuando usted frene, inevitablemente todo el peso de la moto y de usted se van a ir hacia adelante. Entonces, por ejemplo, si usted va con el cuerpo cargado hacia adelante y frena, va a tener un accidente, ¿cierto? O un siniestro, ¿ya? Entonces, de esta forma debemos siempre tratar de frenar
obviamente cuando estemos sentados en la moto, ¿cierto? Y tratar de mantener lo más posible el peso atrás, aunque inevitablemente el peso se va mayormente a la parte delantera. Es por eso que siempre los frenos delanteros son más grandes o son de mejor tecnología en los frenos delanteros en cualquier vehículo, ¿ya? Si vamos a un bus, a un camión, ¿cierto? Siempre los frenos delanteros son muy importantes porque es delante donde se concentra la mayor cantidad de fuerza por efecto de que la masa del vehículo, todo el peso del vehículo quiere seguir en movimiento. Y como usted lo está reteniendo, el peso carga más adelante que en la parte trasera. Debemos tener mucho ojo con aquellos motocicletas que nos dicen que no usan para nada el freno trasero, ¿ya? Eso es un error, ¿ya? Hay motociclistas que dicen que el freno trasero no se usa y eso es un error. Ambos frenos deben ser utilizados de forma conjunta y el freno, cierto, trasero claramente actúa menos en la frenada o tiene una importancia menor en la frenada, pero aún así frena y aún así colabora con que el vehículo vaya perdiendo velocidad, ¿ya? Entonces, mucho ojo con las personas que nos hacen este tipo de comentarios, ¿ya? Es conveniente, dice. No, eso ya lo vimos. Vamos a seguir avanzando hacia abajo. Recuerden que los frenos de la motocicleta son independientes, ¿ya? Puedo apretar solo el delantero o puedo apretar solo el trasero, cosa que no puedo hacer en un auto, ¿ya? Si yo aprieto solo el delantero o solo el trasero, ¿cierto? Obviamente la moto no me va a dar su mejor frenada, ¿ya? Pero si yo utilizo los dos conjuntamente, ¿cierto? El delantero va en la mano y el trasero va en el pie, lo utilizo los dos conjuntamente, voy a lograr, ¿cierto? Que la frenada sea lo más eficiente posible, ¿ya? Freno delantero. El freno delantero se activa con la mano derecha y actúa sobre la rueda delantera. Es el que soporta más carga y el más eficaz para detener la motocicleta. A la vez, es el más peligroso si acciona este freno de forma brusca. ¿Cómo utilizarlo? A mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que provoquen el bloqueo de la rueda. Apenas note que la rueda delantera se bloquea, suelte inmediatamente el freno. Es decir, si yo voy, ¿cierto?, en mi moto y me doy cuenta que frené muy fuerte y que la rueda está a punto de bloquearse, aliviano, ¿cierto?, la presión en el freno. Quizás no es necesario que lo suelte completo, pero sí alivianar la presión para que la rueda vuelva a girar y cuando apenas vuelva a girar, vuelvo a apretar nuevamente y así me voy. Ya hay veces que los reflejos alcanzan a hacer esta gestión, ya que me alcanzo a dar cuenta que la rueda se está frenando y la solté y salvé la situación. Pero la verdad que en muchas ocasiones esto pasa tan rápido que la rueda se bloquea y así estoy en el suelo, ¿ya? Entonces, mucho ojo, lo ideal es que la rueda nunca se bloquee. Frenen, ¿cierto? Vayan frenando, guarden su distancia, ¿ya? Em, y estén siempre atentos a la dinámica de su frenada. Traten de estar atentos a si se va a bloquear o no la rueda. Para ello es muy importante y es una inversión muy valiosa que ustedes puedan tomar clases prácticas en cualquier lado, ¿cierto? Existen instructores que hacen clases en tierra, ¿cierto? Que lo llevan a un espacio de tierra controlado, ¿cierto? Y les permiten hacer frenadas de emergencia, ¿ya? Y existen instructores que hacen lo mismo en asfalto, ya cualquiera de las dos, ¿cierto? Les va a servir y se pueden tomar las dos mucho mejor porque no siempre vamos a andar por tierra, no siempre vamos a andar por asfalto, entonces si podemos tomar una, digamos, una clínica o un curso de moto completo que nos enseñe a manejar la moto de forma más segura, estudiando los puntos, ¿cierto? Críticos de la conducción en un espacio seguro, en un espacio controlado, eso nos va a permitir, ¿cierto? Poder
eso nos va a permitir poder, ¿cierto?, mejorar nuestras capacidades y mejorar nuestras expectativas de sobrevivir a situaciones límites cuando vamos conduciendo la moto, ¿ya? Así que mucho ojo con ello, de repente toca invertir un poquito de plata en capacitarnos, en prepararnos. ¿Y por qué les digo invertir y no gastar? ¿Ya? Les digo invertir y no gastar porque una vez que usted se caiga de la moto y bote la moto al suelo, usted va a tener que comprar carenado, va a tener que comprar manillas, va a tener que comprar pedales, etcétera, y todo lo que se pueda dañar la moto. Más encima las motos normalmente después de una caída siempre quedan raspadas, ¿ya? Por ende, la moto ya no se va a ver como nueva, sino que va a tener sus detalles. Entonces, todo eso es costo, todo eso es plata, ¿ya? Sin contar que si usted tiene un accidente y sufre lesiones, eso también es plata, ¿ya? Y en muchas ocasiones, mucha plata. Entonces, si nosotros tomamos un curso, ¿cierto? Nos preparamos, leemos completo los temarios de práctica T, ¿cierto? Vamos a descubrir, ¿cierto? Cosas que van a hacer que nuestra conducción sea más segura, ¿ya? Pero siempre, siempre es muy importante hacer, aquí nosotros estamos viendo por ahora la parte eh, teórica, ¿cierto? En esta clase, pero siempre es muy importante también tomar clases que sean 100%, 100% prácticas también, ¿ya? ¿Para qué? Para poder hacer, ¿cierto? Que podamos para hacer, para poder hacer que podamos tener conducción más segura y realizar realmente las maniobras para que eso también nos dé más seguridad y entendamos realmente si mi moto, por ejemplo, yo la aprieto, se bloquea la rueda al tiro, se demora un rato en bloquearse, no se bloquea nunca, etcétera. Ya va a depender del tipo de moto, del estado de los frenos, del peso de la moto, ¿cierto? Si es que los frenos se van a bloquear antes o después. Ahora, como consejo, si usted puede adquirir o conducir una moto equipada con sistema de ABS, hágalo, ya, porque el ABS salva muchísimas vidas, ¿cierto? En ciertas ocasiones puede hacer que la frenada sea un poquito más larga de lo normal, pero la verdad que sumando y restando, el ABS, desde mi punto de vista al menos, eh, conviene muchísimo tenerlo, ya, conviene muchísimo tenerlo. Una cosa es que la ABS no permite que usted haga chantadas, ¿ya? Además de eso, ¿cierto? Además de la seguridad que ofrece de que la moto no se chante, ¿cierto? No se bloquee, también va a gastar menos neumático, porque el neumático se empieza a gastar un poco más parejo, ¿ya? O por lo menos no evita que usted pueda hacer una chantada muy larga. Que a veces tomamos la mala costumbre, ¿cierto? De hacer chantadas en la moto, así como lo hacíamos en la bicicleta cuando éramos más chicos, y eso la verdad que castiga bastante los neumáticos, ¿ya? Si usted tiene un sistema de ABS, no lo va a permitir hacer eso, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, también va a cuidar un poquito más los neumáticos, ¿ya? Hay sistemas de ABS en algunos casos que se pueden desconectar o hay gente que los desconecta, ¿cierto? La idea es no hacerlo, ¿ya? Si usted tiene un sistema ABS equipado en su moto, úselo, disfrútelo y confíe, ¿cierto? Que va a ser un poco más segura, que va a ser un poco más segura su conducción. Dinámica entonces de una frenada. Freno delantero. Dice, el freno delantero se activa con la mano derecha y actúa sobre la rueda delantera, obviamente, ¿cierto? Y actúa sobre la rueda delantera. Es el que soporta más carga y es el más eficaz para para detener la motocicleta. A la vez es el más peligroso si acciona este freno de forma brusca. ¿Cómo utilizarlo? A mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que provoquen el bloqueo de la rueda. Apenas note que la rueda delantera se bloquea, suelte inmediatamente el freno, ¿ya? Recuerden, aquí hay un punto importantísimo que puede aparecer en los test municipales, ¿ya? Cuando usted vaya a dar la prueba. Importante, dice, para una frenada correcta, como norma general, el 70% del esfuerzo de la frenada
debe aplicarse en la rueda delantera y el 30% en la trasera. Freno trasero. Generalmente el freno trasero se acciona con el pie derecho y actúa sobre la rueda trasera. Su función es asistir la frenada delantera mientras se equilibra las fuerzas ejercidas para una detención total o parcial de la motocicleta. Si utiliza solo el freno trasero, el traslado de peso al tren delantero es menor, por lo que no se retiene al vehículo de forma tan efectiva. Es decir, digamos, nos ponemos a comparar, si yo freno solo con la rueda delantera, comparado a frenar solo con la rueda trasera me voy a demorar más en detenerme. Y con la rueda delantera me voy a demorar menos en detenerme. ¿Ya? Se me está trabando un poquito la lengua. Pero, ¿cierto? Si yo ocupo los dos, esa frenada va a ser más rápida y en menos distancia que si los utilizo por separado, ¿ya? ¿Cómo utilizarlo? Se inicia con una presión muy suave sobre la palanca. La motocicleta empezará a reducir velocidad de forma lenta pero progresiva. Conforme la velocidad vaya disminuyendo, aumente la presión. Importante, siempre debe tener dos dedos sobre el freno delantero y el pie sobre el pedal del freno trasero, listos para entrar en acción cuando se requiera, ¿ya? Lo ideal, lo que quiere decir este cuadrito, es que siempre debemos ir en guardia, ¿ya? La verdad que no siempre es tan fácil llevar el pie sobre el freno trasero, ¿ya? Pero si es posible, de forma cómoda, es bueno porque el pie va a estar listo para accionar, ¿ya? Pero los dedos, estos dos dedos, ¿cierto? Siempre, siempre, siempre deben ir sobre la palanca del freno delantero, ¿ya? Porque eso hace que cuando usted frene, usted tenga menos pánico, ¿ya? Y además que imagínense que que los dedos no van sobre el freno y la mano va empuñando, ¿cierto? El puño de la moto y vamos tomando y hacemos esto, y hacemos esto, y hacemos esto, y hacemos esto, y hacemos esto. Y ahí recién vamos a frenar, ¿ya? Entonces si vamos con los dedos encima de la palanca, ahorramos todo este tiempo de hacer esta gestión y empezamos a frenar varios metros antes y eso permite, ¿cierto?, que la frenada dure varios metros menos desde que nuestro cerebro da la acción o da la instrucción de frenar a nuestro cuerpo, ¿ya? El freno motor, ¿ya? Esto es súper importante poder entenderlo. El freno motor no es una pieza, tampoco es un sistema, ¿ya? El freno motor es un efecto, ¿ya? Es algo que sucede. El freno motor, dice, consiste en reducir una o varias marchas inferiores a la que lleva. Cuanto más cilindrada tenga la motocicleta, más ayuda el motor a la disminución de la velocidad. Tan solo con soltar el acelerador, notará este efecto enseguida, el cual se multiplicará, ¿cierto?, al reducir a marchas inferiores a la que llevaba antes de iniciar la frenada, ¿ya? ¿Qué es esto? Esto es el producto de que el motor durante la frenada, o el resultado de que el motor durante la frenada esté o siga conectado a la rueda trasera. Cuando yo voy, ¿cierto?, andando y freno, ¿cierto?, se genera este ruido. Voy andando, en realidad no vamos a decir freno, vamos a decir dejo de acelerar, ¿ya? Así se va a entender mejor, ¿ya? Cuando yo voy acelerando, dejo de acelerar, el motor cambia su ruido y hace un ruido así. ¿Por qué? Porque en el primer ruido, el motor va generando explosiones dentro de él. En el segundo ruido, el motor deja de generar explosiones dentro de él.
Entonces, ¿cierto? Hago hincapié en el sonido, aunque probablemente ustedes se estén riendo en sus casas ahora, ya como me pasa siempre que hago ruidos con los alumnos en vivo. Esto, esto permite, ¿cierto? Quitarle fuerza a la moto. ¿Por qué? Porque todos los órganos internos del motor se mueven gracias a las explosiones que hay dentro de él. Explota, se mueve el cilindro, ¿cierto? Y hace girar el motor. Pero cuando yo le quito el combustible y le quito la chispa, el motor sigue moviéndose. Por eso genera un ruido distinto al anterior, pero genera un ruido igual porque está aspirando aire y está botando aire por el escape, ¿ya? Pero no está haciendo combustiones. Por ende, este movimiento que se está generando dentro del motor, ¿cierto? Cuando no hay explosiones ni chispas dentro de él, ¿cierto? Se está generando porque la rueda trasera al ir girando está haciendo que el motor se siga moviendo, ¿ya? Cuando pasa esto, se necesita ocupar una energía, una fuerza para mover los pistones dentro del motor. Esa fuerza se saca de la rueda trasera. Y como le estamos quitando, restando, robando fuerza a la rueda trasera con el efecto de freno de motor, ¿cierto? La rueda trasera gira más lento. Y como la rueda trasera gira más lento, la motocicleta también se mueve más lento, ¿ya? Esa es la explicación de lo que es el freno de motor. Yo no puedo, a mí no se me puede echar a perder el freno motor, por ejemplo. Se echa a perder el freno motor es porque el motor se echó a perder, pero no el freno de motor. No puedo comprar un freno motor y cambiárselo, no. ¿Ya? Por lo menos en el caso de motores tradicionales. Hay otros frenos de motor que sí traen una estructura, cierto, especial y todo eso, ¿ya? Pero en los motores normales, común y corrientes, cierto, de vehículos livianos y motocicleta, no existe mucho eso, ¿ya? Algunas válvulas por ahí existen, pero no es propiamente tal un freno de motor. El freno de motor se refiere a un efecto, ¿ya? A un efecto que se produce por quitarle, ¿cierto?, energía a la rueda trasera para hacer girar el motor cuando el motor no está generando explosiones, ¿ya? Entonces dice, cuanto más cilindrada tenga la motocicleta, más ayuda el motor a la disminución de velocidad. Tan solo con soltar el acelerador notará este efecto enseguida, el cual se multiplica al reducir a marchas inferiores a la que llevaba antes de iniciar la frenada. Frenada en curvas. Curvas, dice, se recomienda aproximarse a las curvas con menor velocidad. Voy a empezar diciendo algo un poco extraño, ¿ya? Pero es para que se entienda un poquito la idea. ¿Cómo debo frenar en curvas? La respuesta es de ninguna forma, ¿ya? Lo ideal es que usted, mientras está recorriendo la curva, nunca frene. Eso es lo ideal. Para que eso suceda, usted debe aproximarse a la curva, como dice el primer punto, a una velocidad reducida. ¿Por qué? Porque en las curvas es donde se mueren los pilotos, en las curvas donde se mueren los conductores, en las curvas donde donde se pierden piernas y brazos. Yo les voy a explicar por qué. Cuando vamos por una curva, ¿cierto? Si nos caemos, perdemos la capacidad de poder dirigirnos hacia donde queramos y vamos a seguirnos yendo en línea recta y eso inevitablemente nos va a llevar o a un vehículo que viene en sentido contrario o a la barrera de contención si es que existe, ¿ya? Los vehículos y las barreras de contención no están hechos bajo ningún punto para recibir el impacto de un humano, ¿ya?
el humano va a sacar obviamente la peor parte. Ya, si bien es cierto, los vehículos, sus parachoques, ¿cierto? Su parte delantera, sus plásticos son un poco más blandos y pueden absorber un poquito del impacto que uno le pueda pegar si es que los choca, ¿cierto? Si la velocidad es muy alta, no va a ser suficiente. Y en el caso de las barreras de contención, no están fabricadas en ningún caso para contener cuerpos humanos, ¿ya? Cuando usted choca con una barrera de contención, lo más probable es que va a ir a la altura del suelo y va a chocar con la barrera en sus pilares, ¿ya? Y cuando choque en sus pilares, el pilar va a actuar como un cuchillo, ¿ya? Y el pilar puede, ¿ya? Cortar la carne humana, ¿ya? Obviamente si es que vamos a una velocidad considerable, ¿cierto? Ojalá nunca nos pase y ojalá nunca le pasara a nadie, pero ha pasado, ¿ya? Ha pasado y, como les digo, las barreras están hechas para contener un vehículo, una mole de fierro, ¿ya? No un cuerpo de carne y hueso, ¿ya? Nuestra carnita no está preparada para impactar un pedazo de fierro, ¿ya? Lo que va a pasar ahí es que vamos a probablemente tener lesiones graves, gravísimas o la muerte, ¿ya? Así que esto es muy importante porque hay muchos pilotos que se caen en las curvas. ¿Por qué? Porque una vez que aprenden un poquito, se van a pistear, que se le dice, ¿ya? Esto es una práctica que no se debiera realizar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es muy peligrosa. ¿Ya? Si usted quiere pistear, vaya a una pista que está preparada, ¿cierto? Que a lo mejor va a tener, en vez de una barrera de contención, va a tener una barrera de neumático, que en algo van a minorar quizás las lesiones. Quizás, siempre el motociclismo va a ser una actividad peligrosa desde mi punto de vista, ¿ya? Pero si lo quiere hacer, si quiere correr, vaya a un día de pista, ¿cierto? Vaya a un track day, inscríbase en un club de carreras de moto, etcétera. ¿Ya? Hay algunas opciones que se pueden utilizar si es que usted tiene esta afición. Pero si usted lo hace en la calle, pone en riesgo, ¿cierto?, a las demás personas, se pone en riesgo usted mismo y es mucho más peligroso porque no es un espacio controlado ni preparado para que usted pueda circular a gran velocidad, ¿ya? Entonces, para que esto no pase, ¿ya? Siempre debemos acercarnos a las curvas a una velocidad muy reducida. ¿Y qué vamos a hacer cuando empecemos a andar en la curva? Acelerar, pero acelerar muy suave, ¿ya? Simplemente si voy y voy a tomar la curva, ¿cierto? Muy suave, una pequeña aceleración, lo suficiente para que la rueda trasera vaya traccionando, vaya empujando a la moto, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando tú vas acelerando es mucho más fácil meter la punta de la moto en la dirección que tú quieras, ¿ya? Em, Ayuda como a contrarrestar las fuerzas centrífugas, por decirlo así, ¿ya? Por explicarlo de alguna forma. Yo muchos motociclistas a esta técnica le llaman que la moto vaya inflada, ¿ya? Que el motor de la moto vaya inflado. Es decir, que le vamos metiendo aire, le vamos metiendo combustible, vamos generando expresiones, pero suavemente. No una aceleración a fondo, no una aceleración brusca, porque también eso puede hacer que perdamos el control en la curva, ¿ya? Pero para que la moto siga la trayectoria en la curva, debemos generar primero entrar a la curva a menor velocidad y luego en la curva generar una aceleración suave, ¿ya? Frenada gradual. De ser necesaria la frenada, debe ser siempre muy gradual y con ambos dispositivos, delantero y trasero, aplicando menor fuerza que en condiciones normales, ¿ya? Si es que por ABC motivo entré a la curva más rápido de lo que tenía que entrar, obvio que tengo que aplicar frenos. No es lo ideal, estamos en un pésimo escenario ahí, ¿ya? Pero si lo tengo que hacer, lo hago de la manera más suave y progresiva posible, manteniendo al máximo la calma, ¿ya?
Si usted lo hace brusco, al suelo, así, ¿ya? Pero si usted lo hace muy suave y muy contenido, ¿cierto? Es probable que usted pueda, ¿cierto?, librar esta situación sin, sin grandes problemas, ¿ya? Importante dice, si transita por una curva y frena de forma enérgica con el freno delantero, la fuerza de inercia puede provocar que la rueda trasera se levante, perdiendo contacto con el pavimento. En esta situación, una caída es inminente e inevitable en la mayoría de los casos, ¿ya? Importante, si transita por una curva y frena de forma enérgica con el freno delantero, la fuerza de inercia puede provocar que la rueda trasera se levante, perdiendo contacto con el pavimento. En esta situación, una caída es inminente e inevitable en la mayoría de los casos. ¿Qué quiere decir esto? Que si a usted le pasa esto y se libra y no se cae, es simplemente porque Diosito, ¿cierto?, lo tomó, lo afirmó y lo puso en su camino de nuevo. ¿Ya? Por nada más. Entonces, mucho ojo con esto. ¿Ya? Mucho ojo con esto de las curvas, con las frenadas, con las aceleraciones, etcétera. ¿Ya? 3.7. El ABS en las motocicletas. ¿Qué es y cómo funciona? El ABS en las motocicletas permite, ¿cierto?, que nosotros podamos frenar con toda la fuerza del mundo, frenar, no voy a decir de forma descuidada, pero poco contenida, ¿ya? Y que aún así nuestra moto conserve la estabilidad, conserve la dirección, no se bloqueen las ruedas, ¿cierto? Y genere una frenada muy efectiva, ¿ya? El ABS en sí es un sistema que equipado de un computador, ¿cierto? Y un juego de válvulas, hace que la frenada sea mucho más eficiente, ¿ya? Y elimina la chantada o el bloqueo de la rueda. Por lo tanto, conserva en todo momento o permite que se conserve en todo momento la dirección, ¿cierto? Y la estabilidad de la motocicleta. Si yo tengo un accidente, freno, se me bloquean las ruedas, no voy a tener cómo dirigir la moto hacia donde tengo que hacerlo, ¿ya? Así que mucho ojo, mucho ojo, mucho ojo con eso. En una motocicleta equipada con un sistema antibloqueo de frenos, la unidad de control, que es un computador, ¿cierto?, del ABS supervisa constantemente la velocidad de las ruedas con sensores de velocidad. Hay motos que como que en el medio de la rueda traen un disquito con unas rayitas, ¿ya? Eso es el captor, ¿cierto? Es la rueda fónica y ahí va puesto, ¿cierto?, el sensor de ABS, ¿ya? Esa es la rueda fónica y el captor, ¿cierto?, es el sensor que va puesto muy cerquita de ahí, va con un cable, ¿ya? Cuando yo tuve una moto con ABS, la gente me preguntaba por qué tenía dos discos de freno, por qué tenía un disco de freno chiquitito, ¿ya? Ese disco de freno, entre comillas, chiquitito, no es un disco de freno, es un disco que permite que se pueda captar la velocidad de la rueda, ¿ya? Presión de frenado. Dice, el sistema antibloqueo de frenos regula la presión de frenado de forma selectiva. Frenada sin bloqueo. Garantiza una óptima frenada sin bloqueo de las ruedas. Estabilidad. La estabilidad de conducción y la maniobrabilidad de la motocicleta se mantienen, ¿ya? Entonces, punto 1, vamos a repasarlo. Presión de frenado. El sistema antibloqueo de freno regula la presión de frenado de forma selectiva. ¿Por qué le dice selectiva? Porque puede ser tanto de adelante, tanto de atrás, en un momento o en el otro, ¿ya? Está siempre viendo. Si necesita regular la presión porque bloqueamos las ruedas, va a actuar, ¿ya? 2, frenada sin bloqueo. Garantiza una óptima frenada
sin que las ruedas se bloqueen, sin que se chante, ¿ya? Y esto colabora con la estabilidad, que es el siguiente punto, ¿ya? Si la rueda no se chanta, la moto va a ser más estable y se va a poder dirigir, se va a poder conducir a derecha o a izquierda dependiendo de lo que necesitamos. Beneficios para el conductor. Lo más importante, beneficios para el conductor. Aumento de la estabilidad del vehículo y mayor comodidad en la conducción. Mejor desaceleración sin bloqueo de ruedas. Y reducción, esto es lo más importante. Y reducción en el número de siniestros graves y mortales. ¿Ya? Reducción en el número de siniestros graves y mortales. ¿Ya? Esta reducción permite, ¿cierto?, que la moto sea más segura. Es decir, si usted tiene una motocicleta con ABS, nunca se lo desconecte. Si usted va a comprar una moto y le ofrecen una moto con ABS y una sin ABS, la misma moto, elíjala con ABS, aunque sea un poquito más cara. ¿Ya? Eso que va a gastar ahora, lo va a ahorrar, ¿cierto?, en accidentes, lo va a ahorrar en reparaciones, etcétera. Ya lo mismo, la misma lógica que les dije para el tema de tomar clases prácticas, ¿ya? Y clases en realidad de cualquier tipo. Les mando un abrazo. Eso es todo por el día de hoy. Nos encontramos nuevamente el día lunes para la última sesión que tiene que ver con técnicas de conducción, ¿ya? Y el día martes nos tocaría hablar de seguridad activa y pasiva, de cascos, de chaquetas, de airbag, etc. Les mando un abrazo, cuídense mucho, nos vemos. Esto es practicatest.cl, ¿cierto? El mejor lugar para que te prepares para tu examen municipal. Y yo soy Ricardo Cornejo, ¿ya? Nos vemos, cuídense mucho. Chao, chao.